Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de la edición verano de Economía Hoy. Lo primero que hay que comentar es la encuesta de población activa que se conoció el jueves pasado. Los datos en apariencia son buenos e incluso muy buenos. ¿Por qué? Porque se crearon prácticamente 800.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, es un crecimiento del 4%, que es mucho. Cayó en más de 600.000 personas el número de parados, que es una caída de casi el 18%, que es una caída muy grande. Por lo tanto, la tasa de paro se redujo hasta el 12,5%, que es la más baja desde 2008. O sea, no es poca cosa, la tasa de paro más baja en 14 años. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo privado fue más rápido que el del empleo público, por lo que ya van 3 trimestres en que el empleo público va perdiendo peso respecto al empleo total, y eso también es positivo. Y así hay algunos otros datos más también que son positivos. Ahora, evidentemente esto no quiere decir que el mercado de trabajo no tenga problemas, porque como todos sabemos, la tasa de paro sigue siendo muy grande. De hecho, triplica, por ejemplo, la tasa de paro de Alemania o la de Polonia. Hay en este momento 450.000 empleados públicos más que hace 5 años, cosa que es absolutamente injustificable. Y en definitiva, a lo que voy, que digamos, lo que digo primero de que los datos son buenos no significa que la cosa esté bien. De hecho, justamente lo que llama la atención es que se produzcan esos datos, como digo, buenos o incluso muy buenos, dado el mal contexto de la economía, de no solo los tipos de interés subiendo, la caída de la confianza, que la confianza está en mínimos desde 2013, si quitamos los meses del confinamiento. Por ejemplo, un dato que a mí me llamó poderosamente la atención es que las matriculaciones de turismo, es decir, los coches que se vendieron en junio, que fueron poco menos de 100.000, fueron la misma cantidad que en junio de 1992. O sea, se vendieron tantos coches en junio como hace 30 años, lo que es evidentemente una cifra desastrosa. Ahora, ¿cómo cuadran las cosas? Cuadran porque se está produciendo un fenomenal incremento, una fenomenal recuperación del turismo exterior. Concretamente, en el segundo trimestre entraron a España prácticamente 21 millones de turistas, cuando un año antes, en el segundo trimestre del 2021, habían entrado poco más de 4 millones. Entonces, si pasas de 4 millones a 21 millones de turistas, la cantidad de gente que está consumiendo todo lo vinculado con el turismo, hoteles, restaurantes, bares, transporte, etcétera, es, como digo, un incremento de la demanda fenomenal. En términos numéricos, en el segundo trimestre entraron unos 18.500 millones de euros más a la economía que en el segundo trimestre de hace un año, solo por este motivo. Y es por eso que, a pesar de que la inflación está carcomiendo los salarios y las pensiones y los ahorros de la gente, este aumento digamos, del gasto provocado por los turistas del exterior es tan grande que hace que la demanda de consumo general siga creciendo. Insisto, porque el gasto de los turistas del exterior más que compensa lo que está carcomiendo la inflación. Esto que te estoy diciendo lo podemos ver en las cifras de la encuesta de población activa a través de dos indicadores. Las dos comunidades autónomas donde más crece el empleo son Canarias y Baleares. En Canarias casi un 15%, es un montón, y en Baleares el 9%. Y el sector donde más crece el empleo es evidentemente la hostelería, que ha crecido casi un 19%, que es un montón también. Entonces no es que haya magia, no es que la cosa vaya bien, es que hay un elemento puntual, que es la recuperación del turismo exterior, que se está dando de una manera mucho más rápida de lo previsto, y que eso está permitiendo que las cifras de empleo mantengan una apariencia mejor de lo que cabría esperar por el estado general de la economía. Ahora, el punto es que esto se va a producir una sola vez. Quiero decir,
una vez que el turismo del exterior recupera, el año que viene ya el margen que va a quedar para alcanzar los niveles de 2019 va a ser muy pequeño, por lo tanto esto es una, una cosa que te viene bien una sola vez, luego habrá que buscar otras fuentes de crecimiento. Entonces ese es el primer síntoma como para decir, ojo, estamos, digamos, teniendo una ayuda extraordinaria que con la que no podemos contar en el futuro. Entonces ya eso solo hace pensar, hace dudar, insisto, si le añadimos todo el resto de problemas de la economía, mucho más, pero digamos, solo con eso hay un argumento para pensar que, ojo, que el crecimiento del empleo se va a tener que ralentizar en el futuro inmediato. Bien. Pero además hay otro problema, que es el que a mí más me preocupa, y es el que en los medios de comunicación no mencionan, que es el de la productividad. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, la productividad ha caído un 6%. Es decir, que ahora necesitas un 6% más de gente trabajando para producir la misma cantidad de mercancías y servicios que producías en el 2018. Eso es evidentemente el camino hacia el empobrecimiento, porque todo el progreso de la humanidad se basa en el incremento de la productividad, es decir, que las mismas personas seamos capaces de producir proporcionalmente más mercancías y servicios y gracias a esa mayor disponibilidad de mercancías y servicios es que justamente se produce el progreso. Lo que está pasando es lo contrario en España, porque como te digo, la productividad entendida por el Producto Interior Bruto por persona ocupada ha caído un 6% desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. Y entonces la productividad media ha caído a niveles de 2010. O sea, es una catástrofe. Y el punto inquietante, ¿cuál es? Si tú te preguntas, y digamos, ¿cuál sería el nivel de empleo compatible con la productividad de 2018? Bueno, si la productividad fuera igual que en el 2018, el PIB actual se podría alcanzar con 1 millón menos de ocupados. 1 millón menos de ocupados. Entonces, hay 1 millón de personas que están siendo engañadas y creen que tienen un empleo, pero en realidad lo que tienen es un ingreso que está siendo financiado directa o indirectamente por el aumento de la deuda pública. Y esto que te puede parecer un cuento de hadas o una elucubración, es exactamente lo que pasó hasta el 2007-2008, con la diferencia que en ese momento todo se financiaba con deuda privada que a su vez financiaba las hipotecas que los bancos fondeaban en el exterior. Como sabemos, esa historia terminó reventando y en solo un año, en el 2009, se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo y el día de hoy, en 2022, trabaja en la construcción la mitad de gente que en el 2007. ¿Sí? Entonces, está claro que la productividad en caída continuamente no puede estar. Y los datos están mostrando que hay 1 millón de personas, 1 millón de empleos que no están siendo productivos, que no aportan productividad. Por lo tanto, son los primeros candidatos a que cuando las cosas vengan mal dadas, esos empleos sean eliminados. ¿Dónde están esos empleos? Exactamente no lo sé, pero el primer lugar donde yo iría a buscarlos son esos 450.000 empleos públicos de más que hay con respecto a hace 5 años, porque esos empleos son sin ninguna duda redundantes, porque el nivel de servicios públicos ni ha mejorado ni ha aumentado. Por lo tanto, ahí hay esos empleos son improductivos. Pero aún suponiendo que en el conjunto del Estado haya 500.000 empleados públicos de más, eso nos deja que hay otros 500.000 en el sector privado que también son empleos improductivos. Por eso entonces estamos frente a un problema gordo, muy preocupante, y que como digo, en economía siempre sabemos los qué y los cómo, pero no podemos anticipar con precisión los cuándo. Sabemos que esto no puede durar así por siempre, pero como digo, que la productividad vaya a seguir cayendo indefinidamente, eso no va a pasar. Por lo tanto, tarde o temprano, esta caída de la productividad se va a corregir. Se puede corregir por las buenas, es decir,
haciendo reformas que aumenten la eficiencia en el funcionamiento de la economía, o por las malas, como fue en el 2009, es decir, de manera brutal, simplemente con las empresas quebrando y la gente perdiendo su empleo, que sería una desgracia. Pero es a lo que nos llevan los irresponsables e incompetentes que nos están gobernando. Precisamente de estos incompetentes e irresponsables que nos están gobernando, la otra noticia, que es la segunda que te quiero comentar, es el tema del techo de gasto. Cuando fue la crisis anterior, lo que se hizo, empezando por la reforma del artículo 135 de la Constitución, fue crear un nuevo armazón institucional para tratar de evitar que las cuentas públicas se desmadraran otra vez. Entonces, se creó básicamente la regla de gasto, el techo de gasto. En toda Europa, en toda la Unión Europea se hace lo que se llama el semestre europeo, que empieza con distintos informes, en definitiva, que hace la Comisión Europea sobre el funcionamiento de la economía de cada país, se controlan los desequilibrios que hay en la economía de cada país, etcétera, etcétera. En el caso concreto, entonces, el primer paso con el que empieza este ciclo es fijando el techo de gasto. Bueno, lo que yo te quiero decir es que este gobierno, que ha desvirtuado, ha malogrado muchas cosas en el funcionamiento institucional, también ha malogrado ese armazón institucional que surgió a partir de la crisis anterior, porque como estamos viendo, no sirve para nada. Quiero decir, a mí me es irrelevante que este gobierno de incompetentes y mentirosos fijen un techo de gasto, porque yo sé que ellos van a hacer lo que quieran. Son tan caraduras que hablan de contención en el gasto, y el techo de gasto que han fijado es un 38% mayor al de 2020. Entonces, ¿cómo contención en el gasto? Es una cosa increíble. Ellos aumentaron, con la excusa de la pandemia, el nivel de gasto, y luego, en lugar de reducirlo y volver a los niveles anteriores, no, lo han consolidado. Entonces, ahí tienes en parte explicados los cientos de miles de empleos que hay en el sector público que están sobrando. Bien. En realidad, el aumento del gasto es todavía mayor, lo que pasa que una parte se financia con cargo a fondos europeos, y en ese 38% de incremento que te dije yo no conté lo que se paga con fondos europeos. En cualquier caso es una barbaridad. Y además te voy a dar otro dato que te sintetiza el tema de las cuentas públicas. 2022 es el año número 15 consecutivo en que el conjunto de administraciones públicas pagan los intereses de la deuda pública con más deuda pública. Esto es como si una familia tiene que pagar la tarjeta de crédito al final de mes, y para pagarla pide un crédito en el banco, y al mes siguiente tiene que volver a pagar la tarjeta de crédito y pide otro crédito. ¿Te imaginas que esa familia al tercer, cuarto mes ya el banco no le prestaría más? Como los gobiernos se creen que ellos seguían por otras normas, España lo viene haciendo, el gobierno de España lo viene haciendo hace 15 años. Bueno, eso va a terminar mal también. Pero lo que quiero decir, ¿tú escuchaste alguna vez a la ministra Montero, a la ministra Calviño, al ministro Escrivá, a Pedro Sánchez plantear esto como problema? Es decir, miren señores, tenemos que tener un nivel de gasto que por lo menos nos permita pagar los intereses sin tener que pedir más deuda. O sea, es la regla más elemental de sanidad en la gestión de las cuentas públicas. Es decir, pagar los intereses con ahorro. Es decir, hacer ingresos menos gastos, y eso que me da un superávit primario suficiente como para pagar los intereses. Bueno, jamás lo han planteado porque no les interesa. Entonces, viendo eso, ¿qué me importa el techo de gasto y cualquier cosa que me digan si no se los voy a creer? La situación es que Zapatero destrozó las cuentas públicas, se tuvo que reformar el artículo 135, se tuvieron que tomar un montón de medidas, etcétera, etcétera. Rajoy lo fue casi arreglando del todo, porque cuando fue la moción de censura del 18, el déficit fiscal ya era de menos del 3%,
Pero vino Sánchez y volvió a destrozar todo antes de que se terminara de arreglar el destrozo anterior. Entonces, evidentemente la historia no va a terminar bien, pero es lo que pasa cuando te gobierna una banda de ineptos. Y el tercer punto que te quería comentar, también, digamos, uno puede ser inepto aunque tenga las ideas correctas. Esta gente que nos gobierna es inepta, pero para peor defiende las ideas incorrectas. Porque entonces, cuanto más se empeñen, en parte es peor, porque como defienden ideas que son contraproducentes para el progreso, son ideas empobrecedoras, cuanto más trabajen, más nos van a hundir. Y para que veas que ya no hay ningún, digamos, ya no hay ningún recato en ocultar que la verdadera ideología que guía este gobierno es el comunismo. Yo no sé por qué todavía la gente dice, se escucha todos los días en los medios decir, el gobierno social comunista. ¿Social comunista? ¿Dónde está lo social? Este es un gobierno simplemente comunista. Y si tú quieres entender lo que hace este gobierno, lo único que tienes que hacer es leer el manifiesto comunista. Lees el manifiesto comunista y te queda clarísimo todo lo que hace Pedro Sánchez y todos sus ministros. Y la última prueba de esto es el impuesto que le han inventado para los bancos y las compañías eléctricas. En el fondo, lo que les encantaría es expropiar las empresas eléctricas y nacionalizarlas, y expropiar las petroleras y expropiar los bancos. ¿Qué es lo que te dice el manifiesto comunista? Como no, digamos, hoy queda un poco extemporáneo ponerse a hacer eso, aunque es lo que les pide el cuerpo, lo que hacen es intentar expropiar los beneficios. Entonces, se inventan estos impuestos que, digamos, que son un despropósito. Conceptualmente es un despropósito. En el caso de las eléctricas, si tienen un beneficio extraordinario, es porque la regulación del mercado eléctrico es muy mala. Es porque, digamos, no hay mercado, digamos, los dos mercados más regulados son el bancario y el de la electricidad. Entonces, si hay beneficios, es porque lo permite la propia regulación estatal. Pero aún cumpliendo toda la norma, a los comunistas no les gusta. Y entonces hablan de los beneficios extraordinarios. Incluso en inglés le dicen de los windfall profits, que son como beneficios caídos del cielo. O sea, es que eso es desconocer la función de las ganancias y las pérdidas. Si las empresas eléctricas tienen un beneficio extra, será, bueno, a ver, en realidad esto está todo distorsionado por la subida de los precios del petróleo, por la guerra y por la emisión monetaria, pero lo que te quiero decir, y además distorsionado por la propia regulación estatal, pero haciendo abstracción de eso, nosotros sabemos que las pérdidas y las ganancias tienen la función de reasignar el capital hacia las empresas más eficientes. No estoy diciendo que las empresas eléctricas sean las más eficientes, pero como digo, están en un sector hiperregulado donde es muy difícil entrar a competir, pero en general. Entonces, conceptualmente, atacar los beneficios es contraproducente, porque a la gente le interesa que las empresas que ganen, que lo hacen bien, ganen más para poder invertir y contratar y seguir aumentando su producción, en detrimento de las empresas que lo hacen mal, que tendrían que perder dinero y eventualmente ser desplazadas del mercado. Pero además, este mismo gobierno es el que se plegó llamémosle, a este consenso globalista de poner un tipo mínimo al impuesto de sociedades del 15%, que a mí siempre me pareció una aberración, pero para que veas que lo que en el fondo, lo que ellos quieren sería expropiar, es que aún con eso que han suscrito, y lamentablemente no fueron solo ellos, sino más de 130 países, es una cosa lamentable, se inventan estos impuestos adicionales.
Los impuestos, concretamente, ¿qué son? Aparte, tú fíjate, los impuestos son para las eléctricas y empresas gasistas y petroleras que en el 2019 facturaron más de 1.000 millones de euros. Es decir, puedes contar con los dedos de una mano las empresas que lo tienen que pagar. Y en el caso de los bancos son los que hayan ingresado más de 800 millones de euros anuales por intereses y comisiones. En definitiva, en total estaremos hablando de 15-20 empresas. ¿Y eso dónde queda la igualdad ante la ley? Es decir, yo pongo una línea y digo, este banco paga, este banco no paga. ¿Y cuál es el criterio? Es que es grande. Y si es que es grande es porque es un explotador, ha explotado más que otros, entonces se merecen ser castigados. Entonces, pero eso, insisto, rompe por completo la igualdad ante la ley y nos muestra la discrecionalidad total del gobierno. Porque dijeron 800 millones, ¿y por qué no 600? ¿Y por qué no 1.200? Cualquier número puede ser, porque no hay ninguna lógica detrás de eso. Y el punto es que hoy esto lo sufren el sector bancario y el sector energético. Pero mañana le puede pasar a cualquier otro sector. Pueden decir, las empresas farmacéuticas están teniendo un beneficio extraordinario, vamos a ponerle un impuesto especial. Las cadenas de supermercados están teniendo un beneficio extraordinario. Cualquier empresa puede ser. Y como sabemos, como te digo, que la ideología que guía a este gobierno es el comunismo, que está contra las empresas porque los consideran explotadores, yo no estaría tranquilo en ningún sector. Cualquier sector es pasible de sufrir el ataque confiscatorio del gobierno. Y para rematarlo, el mentiroso y amoral Pedro Sánchez no tuvo mejor idea que decir que si la señora Botín y el señor de Iberdrola, no recuerdo el nombre, es Sánchez Galán, han criticado, han protestado por estos impuestos, Sánchez dijo que es señal de que lo estamos haciendo bien. Entonces, ya no es ni demagogia, ya es comunismo, simplemente es comunismo. Tú eres empresario grande, te voy a expropiar. ¿Por qué? Porque tú estás explotando a la gente. Es algo realmente increíble, que lo vamos a pagar todos, no solo los que votaron a esta banda de gente, que fueron 10 millones de personas, 7 millones que votaron al PSOE y 3 millones que votaron a Podemos. Lo vamos a pagar todos porque imagínate si tú eres un inversor que pensabas poner una fábrica en España o una empresa de cualquier rubro en España y tienes un gobierno cuyo presidente, además de mentiroso, dice que va bien si las grandes empresas se quejan de un impuesto. Entonces, evidentemente eso genera, además de la caída en la confianza que genera la discrecionalidad total de estos dos impuestos, porque te digo, como te dije recién, hoy caen en bancos y energéticas, pero mañana puede caer en cualquier otro sector, ya te digo, una caída de confianza que se va a traducir en menor inversión, menor creación de empleo, etcétera, etcétera. Y todo eso añadido al desastre de las cuentas públicas, deuda pública, etcétera.